Entonces, hace una semana envié este documento que tenía por título Construcción de polígonos semejantes. Ustedes ya saben, pues hemos venido trabajando la congruencia y la semejanza de figuras geométricas, ¿no? Vimos cómo se representaban, cómo se escribía simbólicamente, vimos los criterios que se usan para determinar cuando figuras son semejantes. Entonces ya metiéndonos en la parte práctica, vamos entonces hoy a ver lo que es la construcción de esos polígonos semejantes. Cómo a partir de una figura puedo construir una figura más grande o más pequeña, conservando las propiedades de la semejanza. Ustedes saben cuáles son las propiedades de la semejanza, que todo polígono semejante debe tener ángulos congruentes y segmentos que las dos características, ángulos congruentes y pasó, ¿le olvidó? ¿No lo tienen escrito? Son dos características que me ayudan a determinar si dos polígonos son semejantes. Ángulos congruentes y lados que proporcionales. Correcto. Esas son las dos características que me ayudan a determinar cuando dos polígonos son semejantes. Entonces, para construir polígonos semejantes se usa una transformación en el plano. ¿Ya? No sé si en primaria ustedes vieron lo que fue la reflexión, la traslación, la rotación en geometría. ¿Sí? Esas transformaciones en el plano. ¿Sí? Que ustedes tenían una figura y debían rotarla, o que tenían una figura y debían trasladarla, o que tenían una figura y luego tenían que hacer el reflejo de ella a un lado, ¿no? Ok, bueno. Entonces, generalmente son varias transformaciones, se llaman transformaciones porque a partir de una figura se obtiene otra, ¿ya? Y una de esas transformaciones que me ayuda a construir polígonos semejantes es la homotesia. ¿Listo? La homotesia, como dice aquí, es una transformación que se realiza sobre una figura en el plano con el fin de obtener figuras semejantes a la dada. Para efectuar una homotesia se debe elegir un centro denominado foco y un factor de proporcionalidad o razón de la homotesia. ¿Ya? Como ustedes saben, cuando estamos hablando de semejanza, estamos haciendo una relación con lo que estamos viendo en matemáticas, ¿cierto? La proporcionalidad. Y ustedes saben que cuando de dos razones, para que dos razones formen una proporción, deben tener un mismo ¿qué? Un mismo factor de proporcionalidad. Entonces es lo mismo que ocurre aquí. Entonces, ¿qué quiere decir ese factor de proporcionalidad? Quiere decir que si yo voy a aumentar el doble o el triple o el cuádruple o el quíntuple de su tamaño la figura, o la puedo hacer por la mitad o un tercio o un cuarto un poco más pequeña de la original. Eso es lo que es un factor de proporcionalidad y es lo que me ayuda a construir ese polígono semejante. Pero todo se hace a raíz de un punto en cualquier parte de la figura que se llama foco. Entonces, aquí tenemos un paso a paso de cómo se construye esa figura semejante. Miren. Primer paso. Se trazan las líneas desde el centro de la homotesia, o sea, el foco, cada uno de los vértices de la figura. Miren. Por ejemplo, aquí está la figura, aquí tenemos un triángulo, ¿sí? Y observen que aquí se ubica el foco, el centro, y a partir de él se trazan rectas que pasen exactamente ¿por dónde? Por los vértices de la figura. Este es el primer paso. Se tiene la figura, se ubica el foco y se trazan las líneas que pase por cada uno de los vértices de la figura. Como segundo paso, dice, se miden las distancias del foco a cada uno de los vértices. Entonces, con la regla, lo que se hace es medir qué distancia tiene desde el foco a cada uno de los vértices. ¿Listo? Y acá a cada uno de los vértices. Ese es el segundo paso. Después de haber trazado las líneas que pasan por los vértices, se mide
qué distancia tiene. Y a partir de esa distancia es que se usa el factor de proporcionalidad. Por ejemplo, en este ejemplo, el factor de proporcionalidad es 2. ¿Qué significa? Que cada una de esas distancias se multiplican por ese número. En este caso, el número 2. Es decir, vamos a tener el doble. Entonces, por ejemplo, si la distancia del foco al punto A es 2 centímetros, entonces desde el foco yo debo medir ahora el doble, o sea, 4 centímetros. O sea que esa nueva medida queda por aquí. ¿Listo? Y así hago con cada uno de los vértices que están acá. Mido la distancia, lo multiplico por ese factor de proporcionalidad y mido nuevamente para obtener una nueva ubicación. Cuando tenga todas las ubicaciones de todos los vértices, entonces los uno para formar la figura semejante. Observen que este es el original y este es la figura semejante a esta. ¿Listo? Con un factor de proporcionalidad 2. ¿Qué significa? Que es el doble de grande. ¿Listo? Y es semejante, ¿por qué? Porque sus ángulos siguen siendo iguales, es decir, congruentes, y sus lados son proporcionales. ¿Cómo sabemos que sus lados son proporcionales? Pues lo que dije ahorita. Por ejemplo, si este lado mide 3 centímetros, ¿este cuánto debe medir? 6. Si este lado mide 5 centímetros, este lado debe medir 10. ¿Listo? Y así sucesivamente. Bien, entonces esos son los 3 pasos que se deben tener en cuenta para construir polígonos semejantes. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a hacer la construcción. Vamos a hacer una primera construcción, voy a explicar nuevamente el paso a paso de lo que se debe hacer. Entonces, ustedes sigan ahí el paso a paso, por favor, en una de sus hojitas. Bueno. Listo, voy a construir entonces un polígono. Vamos a hacer el más básico. ¿Más básico cuál es? Un triángulo, ¿no? De cualquier tamaño. No importa. Listo, ahí está. Ahí está el triángulo. ¿Listo? Bien, entonces quiero que empiecen por ahí. Hagan un triángulo cualquiera, como les quede, del tamaño que tengan. ¿Sí? Si la hoja no es muy grande, trate entonces de no hacer la figura más grande. Listo, utilicen la regla para que todo le dé correcto. ¿Listo? No lo hagan a mano porque no estamos hablando entonces de geometría. Muy bien, ahora vamos a ubicar un punto en cualquier parte. ¿Listo? El foco de ese punto puede estar ubicado en cualquier parte. Yo lo voy a ubicar, por ejemplo, aquí. ¿Listo? A esta distancia. Esto es Angie, por favor, me activas la cámara para yo ver el trabajo que estás haciendo, por favor. Charo, Miguel, Fabián, Maecha. ¿Sí? Listo, me dicen cuando tengan entonces su figura, su foco también ubicado. Dime. Profesor, yo ya la tengo. Vale, listo. Bien, recuerden que ese triángulo no tiene medidas, ¿listo? Como les quede. Bien, listo. Cuando tengan entonces ustedes esta figura y el foco ubicado, recuerden que el foco tampoco tiene una distancia fija, ¿listo? Lo pueden hacer incluso más cerca o un poco más lejos, eso no importa. Bien, listo. Entonces, ahora con la regla, a partir de ese foco, ¿sí?
usted va a trazar una línea que pase por cada uno de los vértices de la figura. ¿Listo? Así tal cual como lo estoy haciendo yo en este momento. ¿Listo? Bueno, aquí me quedó una línea muy pegada a la otra. Voy a mover el foco para que no me quede así, ¿listo? Así, eso. Listo. Muy bien. ¿Listo? Lo muevo porque quiero que vean cada proceso en la línea, para que la línea no me quede remontada. Por eso lo moví. ¿Listo? Entonces, ustedes ya deben de tener esto. A partir del foco, trazan con la regla una línea que pase por cada uno de los vértices de la figura. Como tengo un triángulo y tiene 3 vértices, entonces trazo 3 líneas. ¿Listo, niños? Muy bien. Entonces, con la regla, usted va a medir qué distancia tiene desde el foco hasta cada uno de los puntos. Entonces, por ejemplo, yo voy a medir desde este punto a este punto. ¿Listo? Entonces, miren que ahí tengo una distancia de ¿cuánto? De 6.1 centímetros. ¿Listo? Van a medir eso. Ahora voy a medir nuevamente entonces. Y así miden cada uno, ¿no? Desde el foco hasta cada uno de los vértices. Van a medir. Mire, aquí tengo una medida de 4,7. 4,17, perdón. Y el último tengo una medida de 7,8. Listo, ya tengo mis 3 medidas. Profe, si no es 5,9, le pongo así o le pongo 6. Pues como quieras, está bien. 5,96. Déjalo en 6. Déjalo en 6 para que te quede más exacto. ¿Listo? Bueno. ¿Listo? ¿Listo? ¿Ya tengo entonces las medidas? Vamos a ver que tiene huevo, ¿vale? Ok. ¿Tres huevitos? ¿Tenemos a doble? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con este factor de proporcionalidad? Aquí yo puse un factor de proporcionalidad de 2,5. Entonces, cada una de sus medidas la van a multiplicar por ese factor de proporcionalidad, ¿listo? Cada una de sus medidas la van a multiplicar por ese factor de proporcionalidad. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí una medida de 6,1. Entonces, yo tomo el 6,1 y lo multiplico por 2,5, que es mi factor de proporcionalidad. Eso me da 15,25. ¿Listo? Eso me da 15,25. Entonces, yo voy a trazar un segmento de 15,25 que empiece exactamente desde allí. Profe, una pregunta. ¿Cómo se saca el factor de proporcionalidad? La proporcionalidad lo da el ejercicio.
siempre. ¿Listo? Por eso yo lo puse aquí de una vez. ¿Sí? Factor de proporcionalidad siempre lo va a dar el ejercicio o la actividad. ¿Listo? Entonces dicen construir un polígono semejante con un factor de proporcionalidad de tanto. Siempre. ¿Listo? Entonces miren, aquí yo tomé entonces mi primera medida que es 6,1, la multipliqué por 2,5, me dio 15,25. Entonces sobre esa misma línea que yo hice al inicio, voy a medir desde aquí desde el foco, por toda esa línea hasta donde me dé la nueva medida. Mi nueva medida me dio aquí, 15,25. ¿Listo? Ya les voy a mostrar que sí es cierto, miren que sí. Esto me dio exactamente 15,25, entonces es mi nueva medida. ¿Listo? Y voy a repetir el proceso con los otros dos. Segunda medida. A mí me dio 4,17. Entonces tomo al 4,17, me estaba enredando, por 2,5, eso me da 10,43 aproximadamente. Bueno, como ustedes tienen regla, entonces ahí en ese caso sería 10,4, por ejemplo. Entonces me da 10,43. Entonces voy a hacer mi nueva medida de esa, desde aquí, desde el foco, que vaya por toda esa línea hasta donde me dé la nueva medida. En mi caso me dio 10,43. Entonces sería 10,43. ¿Listo? Y allí tengo entonces mi nueva medida que va por toda esta lineecita. Profesor, Dime. mira cómo a mí me quedó. Ya miro. Ajá. ¿Qué hiciste? ¿Apenas hiciste la primera medida? ¿Cómo, profesor? ¿Hiciste la primera medida? Sí, hice todo. Ok, listo. Ok, entonces voy a medir aquí. Voy a escribir mi medida de aquí hasta aquí. Ahí está, 10,43. Aquí está mi nueva medida. Y por último, tengo el 7,48. 7,48 por 2,5, eso me da 18,7. Entonces mi última medida es desde aquí, 18,7. Y me queda aquí mi puntico. Vamos a ver. Vamos a medirlo. Ajá, 18,7. Listo, ahí están mis nuevas tres medidas. Entonces miren los pasos, ¿no? Primer paso, tengo la figura, ubico el foco, ¿sí? Si el ejercicio te puede dar la ubicación de una vez del foco o usted lo puede ubicar donde quiera. ¿Listo? Tiene esas dos, ¿qué? Dos opciones, ¿listo? A partir del foco se traza una línea recta que pase por cada uno de los vértices del polígono. Luego medimos las distancias del foco a cada vértice. Luego multiplicamos cada una de esas medidas por el factor de proporcionalidad. En mi caso es, bueno, en este caso, en este ejemplo es 2,5. Entonces yo tomo cada una de mis medidas y la multiplico por 2,5 y obtengo nuevas medidas, ¿sí? Cada una de esas medidas nuevas, cada una es, dime, Ana. Nosotros lo hacemos con el 2,5. Sí, con el 2,5 también. Ustedes también lo hacen con el 2,5. Esto es lo que estamos haciendo un ejemplo aquí. Bien, entonces cada una de esas nuevas medidas se miden desde el foco que pase por cada una de sus respectivas líneas y ubican, hacen la marquita para mostrar dónde van a quedar sus nuevos vértices. ¿Listo? Entonces, cuando ya tengan los nuevos vértices, ustedes los van a unir. ¿Sí?
Aquí está mi triángulo semejante al inicial. Vamos a hacerlo con colorcitos muy bonito. Ahí está. ¿Listo? De esta manera entonces hemos construido nuestro primer polígono semejante. Listo, obviamente a mí me va a quedar más bonito porque yo lo tengo en un programa, ¿sí? O sea. Bueno, revisen que su polígono semejante, el que les quedó, tenga obviamente un parecido al inicial, ¿sí? Que no le vaya a quedar de pronto. Eso, eso, Juan José, muy bien. Esto, a ver, yo veo cómo va quedando. A ver, Juan Sebastián, muéstrame bien, yo veo. Está muy clarito ese lápiz. Ajá. Sí. Le sacaba más puntas y me quebraba. Es que no significa sacarle más puntas, sino repintar más. Pero eso los míos no se ven. A ver, yo veo. Ajá. Sí. Correcto. Bueno, Profesor, vea el mío. correcto. Muy bien. Eso. profe. Bueno, ya captaron la idea que es importante. ¿Listo? Bueno, entonces y así se puede repetir con cualquier tipo de polígono. Aquí tenemos un polígono de 3 lados. ¿Ya? ¿Qué pasa si el polígono tiene 4, 5, 6? Es lo mismo, solamente que aumentan los pasos, ¿sí? Es decir, si tengo un polígono de 5 lados, o sea, un pentágono, ¿cuántas medidas debo tomar? 5, ¿Y cuántas multiplicaciones debemos hacer? 5. Eso es, pero los pasos siguen siendo los mismos, ¿ya? Es más, hagamos una prueba aquí. ¿Listo? Entonces, vamos a guardar lo que me gustó. Listo, a ver. Construcción 1. ¿Ustedes recuerdan cómo llama este programa? Ah, bueno, ahí está el nombre. ¿Listo? Sí. GeoGebra. Bueno, entonces vamos a hacer otro polígono semejante, pero a partir con más lados. Entonces, por ejemplo, voy a hacer, ¿sí? Pongámoslo aquí, eso, que sea un polígono irregular. ¿Listo? Tengo aquí entonces un polígono de 5 lados, es decir, un pentágono irregular, porque todos sus lados son distintos. Bien, y ubiquemos el foco, ubiquémoslo, a ver, ¿dónde lo ubicamos? Ubiquémoslo por aquí debajito, aquí cerquita. ¿Listo? Bueno, la figura que ustedes van a hacer en este momento en la hoja, obviamente no les debe quedar así igualito. Hagan un polígono cualquiera, intenten con otro, ¿sí? Háganlo uno de 4 lados, sí, que no sea un triángulo porque ya lo hicimos. Hagan un polígono de los lados que ustedes quieran, excepto de 3. ¿Listo? En este caso yo lo voy a hacer con uno de 5. Bien. Yo muevo por acá. Lo más pequeñito aquí. Listo. Entonces aquí tengo mi foco, mi polígono. Me falta es saber qué factor de proporcionalidad tengo. Vamos a poner un factor de proporcionalidad pequeño. Factor de proporcionalidad. Pongámosle de que, a ver, alguien, dígame un valor. Que no sea muy grande porque no nos queda lejos. ¿Cómo? 1,5. Listo, 1,5 es. Los factores de proporcionalidad pequeños son mucho mejor porque no corremos el riesgo de que se nos salga de la hoja. Listo, entonces, factor de proporcionalidad. Ajá, sí. Listo, entonces tenemos factor de proporcionalidad, polígono y foco. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Ubicar el foco. Ya está el foco aquí. Puedo Trazar las unir. líneas
de que De pasen focos. por cada uno de sus vértices. Correcto, trazamos las líneas que pasen por cada uno de los vértices, ¿listo? Como son 5 vértices, entonces trazo 5 líneas. Ahí está mi primer paso, ¿listo? Siguiente paso. Medir la distancia del foco hacia ay, ¿por qué me trago? A cada uno de sus vértices. Correcto, entonces vamos a hacer la medida del foco a cada uno de sus vértices. Ahí está. Listo. Uy, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? Bueno, aquí tengo mi medida entonces. 3,44, 5,1, 3,15, 5,03, 2,93. Bueno, ahí están mis 5 medidas. Listo. Después de medir, ¿qué sigue? Multiplicar Multiplicar cada una de estas medidas por quién? por el factor de proporcionalidad. De proporcionalidad. Entonces voy a multiplicar cada una de estas medidas por 1,5. Entonces tengo 3,44 por 1,5 me da 5,16 a mí. Entonces voy a hacer la medida. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. ¿Listo? 5,16 a mí. Nuevo. Aquí me va a quedar el nuevo puntico. Siguiente medida. 5,1 por 1,5. Me da 7,65. Siguiente medida, 3,15 por 1,5. Me da 4,73. Aquí está. Uy, me quedó exactamente sobre el punto, sobre la línea. Listo. Siguiente. .03 por 1,5 me da 7,55. 7,55. Nuevo. Aquí está mi nuevo puntico. Y por último tengo 2,93 por 1,5. Me da 4,4. 4,4. Esto lo muevo sobre la línea. Ya tengo entonces mis nuevos puntos con mis nuevas medidas. ¿Listo? Después de entonces ubicar mis nuevos puntos, vamos entonces a unir nuestros puntos nuevos. Entonces tengo aquí con este, luego este lo uno con este, luego este lo uno con este, luego este lo uno con este, y por último este lo uno con este. Ahí está mi polígono semejante. Como es un factor de proporcionalidad pequeño, la figura corre el riesgo de que me quede remontada sobre la original, pero eso no significa que esté erróneo. Simplemente ustedes ahí mismo lo pueden observar, que es una figura, grabo para aquí está. Listo, la figura número 4, mira, ahí están, son figuras sencillas, son figuras facilitas, ¿sí? Ya está ubicado el foco, ya está el factor de proporcionalidad, ¿sí? Factor de proporcionalidad de 2,5, 3, 1,
y 2. ¿Listo? Este factor de proporcionalidad 1, si la figura le da exactamente sobre la misma original, no se preocupen. ¿Ya? Porque va a quedar igual. Exactamente, porque al multiplicar por 1, ¿cambian los valores? Da el mismo. No cambian los valores, entonces dan las mismas medidas. Entonces la figura semejante les va a quedar escrita sobre esta misma. ¿Listo? Dime, Ana, ¿tienes alguna pregunta? Expresar. ¿Lo tenemos que hacer así de chiquitico como está ahí? ¿O tiene que ir de otra medida? Bueno, las medidas son lo de menos, ¿sí? Entonces ustedes escogen. Si lo hacen teniendo en cuenta esta cuadrícula que está aquí, o sea, estas medidas, ¿sí? O sea, hagan de cuenta que cada uno de esos cuadritos mide 1 centímetro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuánto mediría este lado? 2, ¿cierto? Y este lado, 2, ¿ya? Entonces ustedes escogen si lo hacen con estas medidas o lo hacen un poquito más grande. ¿Listo? Por aquí está la cuadrícula para que sirva de base. Profe, Dime. eso uno lo puede pasar a hojas de blog, ¿cierto? Sí, claro, hay que volverlo a hacer en hojas de blog, ¿ya? Ustedes lo que me van a enviar es la fotico de cada construcción ya hecha. ¿Listo? Bueno, entonces esta sería la actividad. ¿Clara la actividad entonces? ¿No hay preguntas sobre ella? Señor.